Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por la invitación a la Fundación, a Ingrid, a Inés, a Cristina. Aquí pues quiero plantear algunos elementos que ya ayer se habían discutido al final de la tarde, donde se planteaba cómo habían una serie de transformaciones en los sujetos, en las subjetividades, en los agentes, y quiero complementar toda la discusión de estas transformaciones que se dan en los contextos del neoextractivismo y de los extractivismos en general, en lo que significan las prácticas culturales, las relaciones ser humano-entorno y los territorios. Aquí hay unos elementos que se generan, unas lógicas que implican un cambio en el territorio en sí mismo. Aquí hay un ejemplo de lo que está pasando con la minería en el Pacífico colombiano, en unas prácticas culturales que vienen de una serie de interrelaciones que plantean diferentes pueblos, grupos culturales, afrodescendientes, campesinos, indígenas, aún pobladores urbanos que tienen otras dimensiones, y también genera ese cambio en el territorio, lo que conlleva a transformaciones en los espacios políticos. Estos elementos tienen varias implicaciones porque se dan unos nuevos ordenamientos territoriales y unas nuevas reconfiguraciones tanto externas como internas. Hay unas nuevas lógicas donde hay presencia de diversos actores que reconfiguran esa manera, digamos, esa apropiación del territorio y generan una superposición de territorialidades en un mismo lugar. Hay unas transformaciones ecoterritoriales, como se están denominando actualmente, y esas transformaciones generan también unas transformaciones y unas territorializaciones y en el cuerpo. Aquí vemos, por ejemplo, todo lo que está pasando con minería ilegal, que implica también una apropiación del cuerpo y una transformación hasta la integración de estos cuerpos de trabajo en minería ilegal, que puede ser nacional o transnacional. Esto implica reconfiguraciones culturales en torno a la noción misma de territorio, cómo se concibe el territorio, qué elementos son constitutivos de una visión territorial y cuáles son las transformaciones políticas que se dan por la incidencia en la toma de decisiones de un territorio. Esto genera obviamente conflicto y violencia que permea diversas escalas del territorio, incluyendo el cuerpo como territorio. Me interesa en particular precisar sobre cuáles son, por qué son las demandas de territorio en este momento en Latinoamérica. Podemos ampliar a pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, y hay un interés que viene de tiempo atrás y que en este momento se agudiza, pero es un interés sobre la biodiversidad y minerales en concreto, pero también hay un interés porque en estos territorios están las demandas de autonomía territorial, ambiental y política. Son territorios que estaban inicialmente fuera de la construcción de muchos estados-nación porque se habían relegado a pueblos indígenas, afrodescendientes y aún campesinos a esas zonas que no hacían parte de esas fronteras internas. Entonces hay una reconfiguración de los territorios nacionales y eso implica también ponerse en la mira de territorios que estaban presentes y que siempre han luchado por una demanda de autonomía ambiental y política. También está en la mira porque hay unas propuestas que surgen a raíz de todas estas reconfiguraciones que tienen que ver con alternativas al extractivismo, pero que en general se han planteado como alternativas al desarrollo y que se vienen, no son recientes, no son del inicio del siglo XXI, sino que se vienen dando de tiempo atrás. De hecho, para los pueblos indígenas la defensa del territorio viene desde el momento de conquista y colonia y hay unas propuestas que siempre se han dado en esa lucha territorial. Me voy a centrar un poco más en pueblos indígenas y todo lo que se generan esos territorios en disputa. Esa es una foto de una marcha que hay y que hubo en Perú. Pero para entender por qué se dan esas luchas territoriales, cómo son, qué implica, hay otras lógicas territoriales, hay otras maneras de concebir el territorio, hay un territorio que esté ligado a otras nociones, y ahí quiero tomar un ejemplo de un pueblo indígena, que son los Embera, para entender por qué son estas demandas tan profundas centradas en el territorio. El pueblo Embera vive en 3 países.
Panamá, Colombia y Ecuador. Y tiene unas dinámicas territoriales que son flexibles, móviles y que implican unas nociones diversas. Aquí me voy a centrar un poquito más en detalle. Son unos esquemas de cómo se representa el territorio. En la parte de ustedes izquierda hay tres niveles del territorio. Entonces, cuando hablamos de territorio de pueblos indígenas en general y en particular de los Embera, ellos conciben el territorio en tres niveles. El mundo humano, que sería el mundo de la mitad, el mundo de arriba y el mundo de abajo. O sea, hay un control vertical del suelo, el subsuelo y el aire. Hay una geopolítica local frente a la noción del territorio y hay una interacción permanente con una cantidad de procesos que tienen que ver con las nociones de ser humano, no humano. Ahí tenemos que partir de que el territorio es un ente vivo, el territorio es un ser, es un ente que está en articulación con humanos y no humanos. Y ahí planteamos o se plantea que hay una reciprocidad entre una cantidad de actores que están en ese territorio, actores que para nosotros podrían ser lo que denominamos a veces naturaleza, pero para los pueblos indígenas y para los Embera son parte constitutiva del territorio. Entonces, esta dimensión va más allá del suelo e involucra diversas dimensiones que para algunos pueblos son 9 mundos, 3 arriba, 3 en la mitad, 3 abajo, y para otros son solo 3. En la parte derecha de ustedes vemos cómo hay también una relación horizontal del territorio, donde hay diversos niveles de interacción de lo centrado en el espacio doméstico que se extiende a otros niveles del territorio en ese nivel del humano, que es el cultivo, la selva, una serie de elementos. ¿Qué es lo que nos dice todas estas relaciones? Que hay unas proyecciones territoriales que consideran el territorio fijo, pero también móvil, que lo consideran como extensiones, como discontinuidades, pero también como continuidades. Si pensamos en 3 países, hay discontinuidades, pero hay continuidades de este territorio. Y refleja diversas escalas, porque muchos de estos elementos también se reflejan en la relación con el cuerpo, con el territorio y en la relación con lo que sería pensarse como pueblo, como una nación, como una nacionalidad, como lo plantean algunos pueblos. Entonces, incluye esas dimensiones territoriales, verticales y horizontales, e implican un control de diversas dimensiones. Aquí es importante porque es un control tanto espiritual, simbólico y político. En estas dimensiones políticas vemos entonces que implica una política local territorial que implica una dimensión completamente diferente y que conlleva a una propuesta de lo que sería la autonomía y la autodeterminación. Esa política territorial implica que el territorio es un actor social y en esa medida, como actor, también tiene unas relaciones que se viven cotidianamente. Aquí esta es una representación del territorio Embera que reproduce o representa una serie de interacciones entre esos diversos actores de los que hablábamos, pero lo que también muestra son los sentidos del lugar, cómo se construyen identidades, emociones, pertenencias. Ayer se hablaba de cómo hay un modelo que construye esas subjetividades diferentes, pero también hay otros modelos territoriales que plantean esos sentidos del lugar, esas emociones y esas pertenencias. Es una construcción, podríamos decir, del ser geográfico, cómo se es en un territorio, cómo se habita, cómo se recorre y cómo se está imbricado en ese territorio. Aquí es clave, por ejemplo, entender la toma de decisiones organizativas y políticas, por qué se vuelven vitales la defensa del territorio en espacios políticos locales, nacionales e internacionales, porque ese territorio está asociado a una toma de decisiones y a un control de una dinámica política territorial. En ese sentido, el territorio se torna en un espacio político. Por eso hay tanta confrontación con la lucha del territorio. Es un espacio político porque nos presenta una propuesta de autonomía territorial. ¿Cuál es la propuesta? Hay una autonomía territorial que demanda un proceso de ser y ejercer poder a través de la territorialidad. Es ese control territorial y ese sentido de formas. Esa autonomía territorial implica formas diferentes de ver sus futuros, que en muchos contextos se denominan alternativas al desarrollo, pero implica gobernabilidad y autodeterminación.
Entonces, en ese contexto, ¿cómo son esos elementos? ¿Cómo se ejerce la autonomía cuando vemos que hay una serie de reconfiguraciones locales, nacionales, transnacionales del territorio? Ahí se demanda ejercer esa autonomía con un control territorial vertical y horizontal, que responde a esos conceptos de territorio y a esas lógicas territoriales. Es decir, una geopolítica propia del territorio que se podría denominar como una altergeopolítica, una política diferente que muestra otros relacionamientos con el territorio y que implica tanto lo que habíamos planteado, el suelo, el subsuelo y también la parte aérea, que eso se refleja en procesos como de control frente a proyectos como RED, que es el control del aire y de las capacidades sumideros, como procesos diferentes en el subsuelo. Este también implica un gobierno propio. Este gobierno propio, pues son diversidad de gobiernos, pero se plantea un gobierno propio, una jurisdicción propia y una autodeterminación ambiental. Aquí es un elemento importante porque en varios de los pueblos indígenas se está planteando esa autodeterminación y esa autonomía ambiental, y eso conlleva a una soberanía alimentaria. Todo esto genera en esa política territorial demandas de derechos territoriales. Y ahí es clave este proceso porque son unas demandas no solamente por la tierra en sí, sino por esa visión territorial y esa altergeopolítica territorial, que tiene que ver con propiedad y uso, pero con toma de decisiones también, acceso, control y toma de decisiones de territorio y de todo lo que vive en ese territorio. Y es clave el territorio porque centraliza las resistencias y las defensas. Aquí en la situación en Vera son marchas y protestas en contra de la militarización del territorio y la pérdida del control territorial. Estos elementos y estas visiones políticas del territorio, esta geopolítica territorial que tienen, cómo entra en diálogo con otros procesos y espacios democráticos, cómo logra insertarse en unos procesos de toma de decisiones en espacios políticos. Ayer se planteaba que la lucha de los movimientos sociales logra abrir esos espacios, pero también se han articulado otros procesos que son largos de discutir aquí, pero que es necesario tener en cuenta, como lo que se denomina la tercera ola de la democratización, pero también lo que se ha denominado el neoliberalismo multicultural, que también reconoce esos derechos, pero esos derechos están asociados también a derechos de propiedad sobre el territorio y sobre los recursos. Y tiene una interacción que trasciende. En cierto momento, sobre todo en los 90, se planteaban unas autonomías y un reconocimiento en la medida que podía trascender el Estado-nación y poder entrar en negociación y articulación con actores transnacionales. Hoy en día, con esa reconfiguración en torno a lo que sería una escala más nacional de defensa del territorio sobre el subsuelo, entran en contradicción esos derechos que se habían reconocido y se empiezan a plantear una serie de confrontaciones. Parte de esos reconocimientos dieron varios espacios políticos. Uno, lo de la OIT, el reconocimiento de los pueblos indígenas a su territorio, la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas y sobre todo un replanteamiento en Latinoamérica de lo que son las autonomías. Hay diversidad de reconocimientos de autonomías, desde Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Colombia, y esos derechos. Eso ha generado cambios constitucionales. Los cambios constitucionales para poder defender ese territorio se han dado en dos procesos, en espacios políticos tradicionales que se abren, como en la política tradicional de partidos y elecciones, y en algo que se ha vuelto en estos momentos como el eje de discusión frente a la defensa de territorios, que es la consulta previa. La consulta previa que se ha convertido en un espacio político de participación desde y hacia lo local. ¿Qué pasa con la consulta previa? La consulta previa ha implicado, después de todas estas luchas y demandas, lograr un espacio de reconocimiento, pero con unas implicaciones. La consulta previa se ha consolidado como un escenario político también para el reconocimiento de esos derechos, porque ha permitido un reconocimiento y posicionamiento político y simbólico de territorios y otras lógicas territoriales y otras interacciones con el territorio, visto en el sentido amplio de relaciones con lo no humano. También juega un papel de negociación en los procesos de participación, ¿sí? Hay un escenario de participación y hay la posibilidad de sentar en ese escenario diversos actores que estén involucrados.
tanto empresas, el Estado, como los mismos representantes indígenas. Se centra en mecanismos legales y reconocidos nacional e internacionalmente. Eso da ciertos elementos de legitimidad en los escenarios actuales y permite la apertura de espacios institucionales. Digamos, para mí lo que se ha dado últimamente es como ese escenario de reconocimiento del espacio político. Sin embargo, la consulta previa tiene una serie también de contradicciones y críticas. Si ustedes miran lo que planteábamos, esa demanda de autonomía y esa demanda de autodeterminación que tiene que ver más allá con un escenario de consulta y de participación, ha desplazado lo político, el digamos, mecanismo de la consulta previa, porque se desplaza esas demandas de autonomía y de autodeterminación por mecanismos mucho más legales, y eso es lo que en la práctica se están dando. Entonces, se ha cuestionado porque a mí me parece que termina siendo un mecanismo que despolitiza esos espacios y que desplaza hacia otros elementos que se vuelve y que se ha convertido en ajustes de las corporaciones, de las empresas y el mismo Estado. Se ajusta a esos mecanismos y se vuelve básicamente en un escenario que no implica cambios radicales en nociones de desarrollo, por ejemplo, de las políticas gubernamentales o otro tipo de acciones. Solamente se vuelve en un mecanismo de participación que despolitiza y desconoce desigualdades preexistentes. Son escenarios que pueden ser funcionales a una lógica de, entre comillas, una gobernanza en igualdad de condiciones políticas. No son igualdad de condiciones políticas. Hay procesos históricos completamente diferentes y no hay una equidad en la toma de decisiones. La participación se vuelve histórica porque no mira esas dimensiones históricas en un proceso de larga duración, ni mira una dimensión histórica frente a cómo se concibe una geopolítica territorial local. Niega la autonomía, en últimas, en la toma de decisiones, porque la autonomía es el derecho a decir no también, pero eso no se contempla. Y eso genera también respuestas e instrumentalización de la misma consulta desde los pueblos indígenas. Todo se hace a través de ese mecanismo. Y se han dado como espacios, ahora se volvieron dentro de las mismas organizaciones indígenas, espacios concretos de expertos abogados que se encargan de las consultas previas, porque al diario pueden tener muchísimas consultas previas que son paralelas sobre el territorio. Muchas de esas consultas tienen otro problema, es que como se ha fragmentado las relaciones, se hace una consulta sobre bosques, se hace otra consulta sobre agua, otra consulta, fragmenta la conceptualización que veíamos del territorio. Entonces, eso tiene unas implicaciones. Aquí no mostré en la parte anterior, si bien la consulta en la dimensión, aquí en la foto, ha permitido que se paren acciones de minería en territorios indígenas, en concreto en Vera, también aunque se negaron procesos de implementación de hidroeléctricas, por ejemplo, se implementó a pesar de la consulta previa. Entonces, tiene esas ambigüedades que son complejas que a mí me parece que hay que discutir. Otra de las contradicciones y críticas que desde mi punto de vista se generan es que neutraliza demandas ambientales y territoriales porque a veces se centra básicamente en impactos biofísicos. ¿Qué impacto hay y cómo compenso o no un impacto específico? ¿Cuánto contaminó? ¿Cómo se valora? Y empieza una valorización de la naturaleza completamente diferente que en la lógica de las territoriales que planteábamos simplemente no se puede intercambiar por un valor específico, un ente o un territorio que es vivo y que está en articulación permanente. Y lo cultural y lo territorial pasa a segundo plano, irónicamente pasa a segundo plano en las defensas ambientales, aunque se parta de ahí para la denuncia. Entonces, son esas contradicciones que se dan. Neutraliza la movilización de otros actores sociales. ¿Por qué la neutraliza? Porque es legítima la consulta. La consulta es legítima y ese es el proceso y el mecanismo legal. Entonces, ¿cómo es que la gente no decide? ¿Sí? Entonces, eso neutraliza también otras movilizaciones y, por otro lado, borra relaciones de género y etnicidad, porque se vuelve un actor más en esa discusión donde es la comunidad, es lo colectivo y se van borrando esas relaciones de género y etnicidad que tiene muchas implicaciones en todas las transformaciones que hablábamos al comienzo. ¿Qué alternativas hay? Las alternativas que se plantean son
internas al mecanismo mismo de la consulta para la defensa de esos territorios y esas lógicas diferentes, esas geopolíticas del lugar que tienen, se plantea es realmente volver al concepto de consentimiento previo, libre e informado, como un proceso de autodeterminación y de toma de decisiones realmente desde la autonomía territorial y cultural. Esta es diferente y es realmente retomar ese concepto. Otros de los espacios que se toman son acuerdos políticos entre pueblos y el Estado, entre pueblos indígenas, acuerdos que se están intentando hacer y que en algunos pueblos se hacen con presencia sobre todo de organismos internacionales. También están las instancias legales supranacionales y ahí el consentimiento va desde diferentes procesos. ¿Qué tal si el consentimiento decide que se quiere hacer algún tipo de actividad que esté vinculada a actividades económicas? Por ejemplo, se puede defender también el consentimiento a actividades articuladas a minería, pero desde la visión local. Otros, y finalmente, ¿cuáles serían también la apertura de nuevos espacios políticos de participación en la defensa de esos territorios? Esos espacios de participación estarían entonces una apertura de otro tipo de espacios y ahí se ha dado nuevos mecanismos desde mi punto de vista que logran posicionar esas lógicas territoriales diferentes y es la creación y consolidación de alianzas y movilizaciones. Hay un ejemplo muy interesante en Colombia que es liderado por el CRIC, que es la Amiga Indígena Social por la Defensa de la Vida del Territorio, que es lograr posicionar otro tipo de alianzas y movilizaciones, no solo a nivel nacional, sino a nivel transnacional también, y de visibilizar otros lugares e interconectar lugares diferentes en esa defensa de los territorios. Acuerdos con organismos internacionales y los estados, aquí ha tenido un rol también ciertos organismos internacionales que logran incidir por fuera del estado y a poder transformar los contextos más nacionales. Otro de los elementos claves, y esto ya es para terminar, son las demandas de mujeres. ¿Por qué en específico de mujeres? Hay unas demandas de mujeres, no voy a hablar digamos, de todo el detalle, pero las demandas de mujeres que se han movilizado en muchos pueblos indígenas en defensa de otras formas de vida y defensa de sus relaciones con el territorio. Otras lógicas que tienen que ver con lo que se llaman más como ontologías relacionales de reciprocidad con ese territorio y con lo no humano. Entonces, las demandas de mujeres han sido claves en ese posicionamiento de repensar otras lógicas. Ahí hay unas redes grandísimas en Bolivia, en Perú, en Colombia, de mujeres indígenas que plantean esas otras lógicas y que nos llevan al punto final, que son espacialidades alternativas y nuevas representaciones. Cómo se construyen y se posicionan otras espacialidades, otras lógicas, otras políticas territoriales que generen una nueva lógica o que no generen una nueva lógica, sino que posicionen esas visiones y esas espacialidades de una manera diferente. Y está ligado también a nuevas representaciones que tienen que ver cómo posicionar el territorio en otros contextos. En otros contextos, por ejemplo, aquí tenemos las mujeres que se inscriben en el cuerpo, la defensa del territorio. Como cuerpo, como territorio, se vuelve un lugar de defensa del territorio, se vuelve una manera diferente y también la web y también las tecnologías como una defensa diferente del territorio y una nueva manera de repensar esos territorios indígenas que si bien tienen esa complejidad conceptual, también están en escenarios actuales de interacción con diferentes procesos. Y hasta aquí termino. Bueno, gracias. Vielen Dank für die Vorstellung und auch vielen Dank an die Organisatorin für die Einladung, hier kurz einen Kommentar zu dem inspirierenden Vortrag von Astrid Ulloa vorzustellen oder zu geben. Ich möchte gar nicht besonders neue Punkte aufgreifen, sondern vielmehr vielleicht einige Punkte noch mal stärker betonen, um für die anschließende Diskussion auch nochmal rückgreifend auf unsere Debatte von gestern ein paar Impulse zu setzen. Ich finde, der Vortrag von Astrid Ulloa zeigt insbesondere eins sehr deutlich, und darauf hat Michael auch in seiner Einführung zu diesem Panel hier hingewiesen, dass die aktuellen Auseinandersetzungen in Lateinamerika um die Frage der Rohstoffausbeutung, der Rohstoffaneignung und Nutzung, die Frage der Verteilung von Gewinnen mehr sind als sozusagen Auseinandersetzungen um genau das, um sozusagen wer profitiert von
dieser Rohstoffausbeutung? Wer sind die Leidtragenden der ökologischen Konsequenzen dieser Rohstoffausbeutung? Sondern sie sind das zwar auch, aber sie sind vielmehr in einem weiteren und umfassenderen Sinne Konflikte ums Territorium. Das heißt also, es geht um Fragen, wer eigentlich territoriale Kontrolle mit welchen Mitteln ausübt, auf welcher rechtlichen und politischen Grundlage und verbunden mit welchen territorialen Forderungen und politischen Ordnungs- und gesellschaftlichen und kulturellen Organisationsvorstellungen. Was heißt es jetzt konkret, weil das klingt ja vermutlich ein bisschen abstrakt. Was heißt das jetzt konkret und was bedeutet es, Kämpfe im Kontext oder soziale Auseinandersetzungen im Kontext des Neoextraktivismus als territoriale Kämpfe zu fassen und welche Konsequenzen hat es für unsere Auseinandersetzung mit diesen Kämpfen aus einer eher demokratiepolitischen und demokratietheoretischen Perspektive? Die Beispiele, die Astrid gegeben hat, zum Beispiel zu den Pueblos Emberas oder zum Pueblo Embera in Kolumbien, aber auch viele andere Beispiele, wir werden es nachher im folgenden Panel oder in den folgenden Debatten noch sehr viel deutlicher merken. Ich will noch einige nennen, wie zum Beispiel Ihnen und euch allen bekannt, sehr prominente und auch hier in den Medien sehr aktuell diskutierte Debatten, wie zum Beispiel die Ausstellung der Stiftung zeigt es auch, die Auseinandersetzung um die Erdölförderung im Yasuní, die Auseinandersetzung um den Straßenbau durch einen Nationalpark in Bolivien, den Tipnis, aber auch die aktuellen Konflikte um die Ausweitung des Bergbaus im Intac in Ecuador zeigen, dass die Räume der Extraktion als die konkreten Orte, an denen sozusagen diese Praktiken umgesetzt werden, mehr sind als territoriale Verwaltungseinheiten, beziehungsweise Michael hat gesagt, es sind mehr als reine geografische Räume. Und also es sind mehr als nur Einheiten eines übergeordneten, mehr oder weniger existierenden, vorgestellten politischen Gemeinwesens, nämlich des Nationalstaates, sondern es sind vielmehr, darauf hat Astrid hingewiesen und darauf hat auch insbesondere Boaventura de Sousa Santos in einem Aufsatz von 2012 hingewiesen, in dem er gesagt hat, es sind geopolitische Räume, in denen um alles Mögliche gekämpft wird, insbesondere um politische Macht, um politische Gleichheit, um Anerkennung kultureller Differenz, sowie um grundlegende politische und soziale Rechte, wie zum Beispiel um Zugang zu Land, zu Wasser, um Ernährungssouveränität, um die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, aber auch um Entschädigung bei Umweltverschmutzung. Und insbesondere, und das geht darüber hinaus und greift auf, was Edgardo Lander gestern gesagt hat, es geht um Kämpfe um unterschiedliche Entwicklungsvorstellungen und kulturelle Bedeutung von Natur. Das heißt, in Kämpfen ums Territorium im Kontext des Neoextraktivismus geht es eben um mehr als nur um das Für und Wider einer spezifischen ökonomischen oder technologischen Praxis, sondern es geht um Fragen ganz allgemeiner Natur oder Art, gesellschaftlicher und fundamentaler Fragen gesellschaftlicher, kultureller und politischer Organisation im Raum. Wichtige Strategien in diesen Kämpfen, und darauf hat Astrid auch an einigen Beispielen hingewiesen, von allen Akteuren sozusagen genutzt sind, und deswegen macht es Sinn, über territoriale Kämpfe zu reden, sind neue Grenzen im Raum zu ziehen. Das heißt, Grenzen im Raum zu ziehen, die immer auch neue Formen von Ein- und Ausschlüssen produzieren. Ein gutes Beispiel sind beispielsweise Konzessionen, die vergeben werden an nationale, inter- und transnationale Unternehmen, um Rechte, sozusagen private Rechte zum Abbau für zum Beispiel Kohle, Gold, Coltan, Lithium, Förderung von Erdöl etc. Mit diesen Konzessionen werden neue Grenzen im Raum gezogen und hierüber ganz konkret kommuniziert nach außen und nach innen, dass bestimmte Nutzungen in diesen Kontexten erlaubt werden, während andere bewusst über Kriminalisierung, aber auch über Illegalisierung dieser Nutzung ausgeschlossen werden. Gleichzeitig und darüber hinausgehend ist deutlich geworden, dass diese Prozesse, es ist nicht nur was am Reißbrett passiert, da passiert es auch, es wird sozusagen auch eine neue
Kartografie geschrieben, aber es sind Prozesse, die hochgradig umkämpft sind, die sozusagen jenseits der Kartenproduktion und der Einzeichnung einer Linie auf einem sozusagen vermeintlich neutralen territorialen Gebiet hinausgehen. Das heißt, es geht über diese Grenzen, werden neue Eigentumsverhältnisse oder Eigentumsverhältnisse restrukturiert und darüber hinausgehen. Und ich denke, das ist das Entscheidende für unsere Debatte. Politische und ökonomische Macht, Denkweisen und kulturelle Vorstellungen von Entwicklung und gesellschaftlichen Naturverhältnissen in den Raum ganz konkret eingeschrieben. Das heißt, dominante soziale und politische Praktiken schreiben sich in den Raum ein und werden dadurch sozusagen zu zentralen Elementen dessen, was Astrid als Rekonfiguration der Territorien genannt hat. Abschließend zum Thema der Demokratie. Ich würde sagen, wir könnten, ich würde nicht nur sagen, ich sage, ich glaube, wir können sagen, dass Kämpfe ums Territorium eben auch Kämpfe um Demokratie sind. Das heißt, es sind Kämpfe in dem Sinne um Demokratie, als dass es um eine andere demokratische Praxis geht und ein anderes Verständnis von Demokratie als das, worauf Hans-Jürgen Burchard gestern hingewiesen hat, dominante Verständnis von repräsentativer liberaler Demokratie. Das heißt, hier geht es um ein Verständnis von Demokratie in einem emanzipatorischen und erweiterten Sinne, das eben über repräsentative Demokratie im Staat und die Anerkennung von Stimmrechten und dem Gang zur Wahlurne, auch, das ist auch wichtig, das möchte ich gar nicht sagen, dass das nicht relevant ist, aber darüber muss es hinausgehen und ich glaube, in diesen Kämpfen geht es darüber hinaus, weil hier wird eingefordert, dass Räume geschaffen werden, in denen um Einstellungen, um Vorstellungen von Entwicklung und Rohstoffaneignung, um soziale und politische Teilhabe und gesellschaftliche Organisationsvorstellungen und kulturelle Deutung gestritten wird und gerungen wird, aber in einem offenen und sozusagen Antagonismen zulassenden Sinne. Das ist mehr, als das Instrument zum Beispiel wie die Consulta Previa leisten kann. Dafür wurde es vermutlich auch nicht konzipiert. Nichtsdestotrotz ist es gut, dass es also solche Instrumente gibt, aber Astrid hat auch deutlich die Grenzen oder sozusagen die Doppelkade, also die zweite Seite der Medaille gezeigt. Die Consulta Previa hat in Lateinamerika, ich glaube, sehr stark und wichtige Räume geöffnet, in denen überhaupt erst über territoriale Selbstbestimmungsrechte indigener Bevölkerungsgruppen, aber auch afrokolumbianischer oder andere Bevölkerungsgruppen gestritten worden ist. Aber, und das ist relevant, es bleibt ein sogenannter einladender Raum der Partizipation. Oder zudem ist es eher geworden, vielleicht war es auch mal einer, der erstritten worden ist, aber heute würde ich sagen, es ist einer, in den eingeladen wird von außen und damit beginnt auch ein Prozess der Depolitisierung, in dem sozusagen über die Tatsache der einmaligen oder der Konsultation und des zentralen Aktes, das haben wir jetzt gemacht, darüber hinausgehende und weitreichendere Protestbewegungen delegitimiert werden. Ob es gelingt, über die aktuellen Auseinandersetzungen die politischen, ökonomischen, institutionellen, gesellschaftlichen, aber auch kulturellen Logiken des Neoextraktivismus, von denen gestern Edgardo Lander sprach, aber auch Astrid Ulloa heute gesprochen hat, ist eine offene Frage und kann sicherlich vielleicht auch erstmal nur von Fall zu Fall beantwortet werden. Nichtsdestotrotz glaube ich, und damit möchte ich schließen und auf Ingrids Aufruf eingehen, wir sollten stärker über Alternativen reden. Ich glaube, die Alternativen zu diesen ganzen Logiken, über die wir diskutieren, werden hier entwickelt. Also ich glaube, dass die Debatte über die Alternativen, über die Kämpfe ums Territorium in Lateinamerika geführt werden muss. Vielen Dank.